Y el presidente electo conmemoró 50 años de la masacre de 1968 desde la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco. Habló sobre la austeridad y el papel del ejército durante su administración. Aquí la información. Como parte de su gira de agradecimiento que realiza a lo largo del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde recordó la masacre a estudiantes el 2 de octubre de 1968, hace casi 50 años, e hizo una firme promesa. Hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás, al ejército para reprimir al pueblo de México. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó con la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sumar esfuerzos y financiar con presupuesto federal los programas sociales del gobierno capitalino. Vamos de esta manera a invertir en la Ciudad de México el año próximo 21,000 millones de pesos en los programas sociales. Claudia Sheinbaum anticipó que su gobierno construirá 4 líneas del cablebús y una nueva línea del metro. Vamos a iniciar el próximo año con el proyecto ejecutivo de un metro, un transporte masivo de Constitución del 17 a Iztapaluca. Aseguró también que su gobierno comprará 100 trolebuses y 800 autobuses para el transporte público. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.